lograr con ustedes algo en esta semana y es dejar en sus corazones viva, revivida la esperanza gloriosa de que Cristo viene pronto. Esa sería la meta, el objetivo de dejar en ustedes revivida la esperanza de que si algo está por suceder es el levantamiento de la iglesia. No hay evento más eminente que ese en la actualidad. Bueno, al hermano que va manejando, mucho cuidado, no hay que ser, cuando hablemos de la bestia de las 7 cabezas, usted se asuste y se pase el semáforo en rojo. Bendiciones, hermano, a ver, hermano José, Dios lo bendiga. Mucho cuidado que lo veo ahí manejando y no se me va a distraer con la bestia de las 7 cabezas. Listo, señores, bienvenidos entonces a este seminario. Comienzo entonces dándoles a conocer algo que ustedes ya vieron esta semana. El hermano José lo elaboró, pero yo quiero que hagamos la introducción de esta semana de escatología, recordándoselos, porque le quedó muy bueno a su pastor, así que vamos a verlo. Muy bien. José, felicitaciones, le quedó muy bueno ese. Yo no sé usted por qué no trabaja con RCN, hombre. Vale, vamos entonces a leer un versículo de la palabra del Señor para darle piso bíblico a esto. Daniel capítulo 12, el verso 4. Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que encontramos aquí con Daniel, o lo que Daniel está expresando a través de la profecía que el Señor le ha mostrado, todo el libro de Daniel es un libro 100% escatológico, profético. La visión que Daniel tiene es realmente para el tiempo del fin. Hay mucha profecía escatológica que ya se cumplió, pero esta que Daniel escribe y ve, porque parte de la profecía de Daniel la recibe Daniel directamente, otra la interpreta como los dos sueños de Nabucodonosor, capítulo 2 y capítulo 4, son interpretaciones de Daniel, porque son obviamente profecías escatológicas. Pero como usted ve, al cerrar el libro de Daniel, la orden que se le da es que selle el libro para que nadie le ponga nada más que el Espíritu Santo no haya dicho, porque todo eso es para el tiempo del fin. La pregunta sería, ¿cuándo es el fin? ¿Ya? Uno lee, por ejemplo, el versículo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, algunos interpretan que cuando terminemos de predicar el evangelio en todo el mundo, viene el fin. Esas cosas escatológicas, detallitos, como le decía yo a José ayer, hay detallitos que la escatología tiene que son muy importantes. Entonces, a esos que vamos a ir apuntando, a cositas así para que
para que podamos tener entonces una claridad en el conocimiento escatológico. Yo sé que ustedes tienen un buen maestro en su iglesia, es un hombre que Dios usa y que le gusta escudriñar la palabra del Señor. Espero pues no atropellar la enseñanza que Él les haya dado. Trato de, ojalá, de que podamos estar en la línea escatológica. Bien, entonces vamos a ir hoy haremos una especie de, vamos a hacer una especie de introducción a todo el seminario para que entonces podamos tener cosas importantes. Hay cosas que no se pueden obviar en el momento de estudiar escatología, y una de ellas es conocer símbolos en la escatología, porque la escatología es muy simbólica. Entonces, la escatología es muy simbólica y la escatología es numérica. Cuando uno estudia escatología hay que hacer un cursito de símbolos y hay que hacer un cursito de gematría bíblica. Otros lo llaman numerología, pero es que cuando uno dice numerología suena muy a tarot, como muy supersticioso. Entonces la palabra realmente hebrea para los números es gematría. Gematría. Entonces la escatología tiene mucho símbolo y tiene mucho número. Hoy vamos a ver algunas generalidades, repito, no nos vamos a centrar en un tema específico, vamos a hacer un panorama general para ya en los otros días nos internamos en algunos temas específicos, en algunos tópicos importantes y específicos. Entonces, hablando pues de símbolos y números, vamos a definir estos términos que vamos a encontrar en la escatología. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, en capítulo 1 de Apocalipsis, un pecho ceñido, dice que tenía por el pecho un cinto de oro. El que sea de oro es realeza y divinidad. El cinto sea de oro es realeza y divinidad. Pero el que el pecho esté ceñido indica la disposición para hacer un oficio. En este caso, el oficio que Apocalipsis capítulo 1 define o muestra del Señor Jesucristo es juicio. Lo declara el bronce. Tenía sus pies de bronce bruñido, refulgente. Entonces, el que el bronce esté en ese punto, que sea refulgente, indica la mayor temperatura del juicio, o sea, el juicio a su mayor esplendor. Eso lo define el capítulo 1, verso 15. Entonces, siempre que en escatología encontremos estos términos, va a tener la misma significancia. En escatología, no en la Biblia, en escatología. Muchas cosas que son simbólicas y que simbolizan una cosa en escatología, ya en otra parte de la Biblia no va a simbolizar lo mismo. El candelero es símbolo de la iglesia, ya que el candelero es el que alumbra. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, en el 1:20. Entonces el candelero dice que estaba en medio de 7 candeleros, representando las 7 iglesias de Apocalipsis, entendiendo que 7 iglesias en Apocalipsis también es un símbolo de una única iglesia viviendo 7 tiempos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es que Dios tenga 7 iglesias. Las 7 sedes de Asia Menor representan la única iglesia de Jesucristo, pero viviendo 7 épocas o 7 tiempos diferentes, desde el aposento alto, capítulo 2, hasta que Cristo levante la iglesia. En ese lapso de tiempo, entonces la iglesia ha de vivir 7 épocas, 7 tiempos. Eso es importante, entendiendo que el 7 lo deja usted en la perfección.
Entonces esos 7 tiempos hace que la iglesia se perfeccione. Mi enseñanza dice que la iglesia ha de perfeccionarse a través de 7 tiempos y 5 ministerios. Los 7 tiempos, entonces capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y los 5 ministerios, capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios. Cuando encontramos la palabra sello, entonces implica propiedad, implica seguridad y implica veracidad, o sea que es algo veraz, que es algo contundente, que es algo verdadero. El sello abierto, en cambio, implica que se deja ver y que hay revelación. Entonces, cuando a Juan se le dice en el capítulo 6, desde el verso 1, se abrió el primer sello, entonces se le está revelando lo que el libro sellado tenía. Quitado el sello y abierto el libro, hay una revelación, no ejecución. Ojo a eso. No ejecución, revelación. Y no es lo mismo ejecución que revelación. Entonces, el capítulo 6 aún no ejecuta. El capítulo 6 aún revela. Ok. Hermano, yo le quiero pedir por favor que silencie todos los micrófonos porque no es posible, hermano. Te concentras. Yo le pido por favor, silencielos a todos y para poder, porque es que no siguen con los micrófonos abiertos. Vale, sí, y sobre todo pues que estamos grabando y entonces les va a quedar eso con cucharas y cuchillos por ahí, les queda como muy feito. Vale, ya entonces están todos silenciados. Continuamos entonces. Vamos en el sello abierto. Dijimos que el sello abierto es revelación, no ejecución. Eso es importante en escatología, ya que entonces cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 6, ustedes recuerdan que en el capítulo 6 de Apocalipsis uno encuentra ahí los 4 jinetes, el jinete blanco, el jinete bermejo, el jinete rojo, el jinete negro, el jinete amarillo. Entonces, el estudioso de la Biblia lee ahí e inmediatamente empieza a ver juicios. No, ahí no hay juicios, en el capítulo 6 no hay juicios. En Apocalipsis comienzan a haber juicios apenas en el capítulo 16. Antes no hay juicios. Hasta el capítulo 16 se dan los juicios. Los sellos apenas lo están revelando. Entonces, eso es importante. El sello es revelación. La trompeta, que también hay 7 en Apocalipsis, la Apocalipsis tiene una serie de 7, hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 mensajes, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 ángeles, hay 7 iglesias. Hay una serie de 7 y ese número entonces es muy, pero muy significativo y muy diciente en la escatología. Entonces las trompetas tampoco ejecutan, sino que hacen un anuncio o una proclamación. Eso es lo que representa la trompeta, sobre todo para el pueblo de Israel, que son los que realmente están en acción dentro de la gran tribulación. La iglesia se va en el capítulo 4. Entonces la iglesia ya no está ahí. La iglesia se va en el capítulo 4 y el que está en acción ahora en relación a la salvación es el pueblo de Israel. Vale. La copa, entonces, el capítulo 6 nos habla de los sellos, el capítulo 8 nos habla de las trompetas y el capítulo 16 nos habla de las copas. Note que la copa entonces sí significa ejecución y juicio. Cuando el ángel dice en el capítulo 16, el verso 1, vino el primer ángel y derramó, es ejecución. Apenas hasta ahí el juicio se ejecuta. El juicio que reveló el sello y el juicio que anunció la trompeta se ejecuta en las copas. Ahí ya la escatología apocalíptica entonces da un giro de 360 grados con respecto a lo que casi creo que a todos nos han enseñado, y es que a todos nos han enseñado que hay ejecución de juicio desde el capítulo 6. Realmente no es así, no puede ser así ni escatológicamente, ni bíblicamente, ni teológicamente, no puede ser, porque no daría entonces el resultado que la escatología apocalíptica necesita tener.
La palabra mujer en escatología tiene tres acepciones. Entonces, o es una nación, o es una religión, o es una mujer de carne y hueso. Veamos entonces el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 12 encontramos una mujer embarazada, ahí la mujer es una nación. En Apocalipsis 17 y 18 encontramos una señora vestida de rojo, esa es una religión. Y pues mujer de carne y hueso en la Biblia hay muchísimas, eso ahí no habría problema. Entonces, ahí están las tres: nación, capítulo 12, religión, 17 y 18, y pues mujer de carne y hueso, sí, en toda la Biblia encontramos ese ejemplo. La palabra viento en escatología siempre será predicado doctrina. Tiene que ver con algo que se anuncia, con algo que se dice, con algo que se pregona. Es un predicado, es una doctrina, ya sea religión, ya sea política, alguna cosa que sale de la boca de alguien. La palabra árbol en escatología significa y representa al hombre. Siempre está representando al hombre en escatología. La palabra cabeza en escatología representa montes o autoridad, monte o una autoridad. Cuerno, la palabra cuerno y diadema juntos, o sea, cuando la Biblia habla cuerno con diadema, está indicando que el cuerno es poder, gobierno. Si el cuerno tiene diadema, entonces es un poder que está en acción, que está presente, que está actuando. Si el cuerno está solo, es algún gobierno que ya pasó. Entonces, es muy importante eso. Si el cuerno tiene diadema, está en acción. Si el cuerno está solo, simplemente es un gobierno que ya no está en acción. Vale. La palabra mar en la Biblia, no en la escatología, significa muchedumbre de gente y siempre se aplica a los gentiles, la palabra mar. Mientras que la palabra tierra en escatología se aplica exclusivamente a Israel, al pueblo de Israel. En escatología, cuando habla de tierra, es exclusivamente el pueblo judío. La palabra bestia no tiene nada que ver con animal, o sea, no es de la raíz de zoología, sino es de actos bestiales, hombres que actúan y tienen actos de animal. Entonces, la palabra bestia no es de zoología, sino de acciones. La palabra estrella tiene que ver con autoridades espirituales. Cuando dice que estrellas cayó del cielo, se está refiriendo a autoridades espirituales. La palabra corona va a representar recompensa, representa honores, la palabra corona. La palabra silla, trono y tronos implica gobierno, como en el capítulo 20. La palabra cuerno, entonces ya les dije, el solo cuerno simplemente es un poder que ya si no tiene diadema no está en acción. La palabra cola será engaño y confusión. Cola, engaño o confusión. La palabra arena implica algo que no tiene un fundamento sólido, sino que es movedizo, que es momentáneo, que va a durar poquito tiempo. Así se califica, por ejemplo, el gobierno del anticristo, se dice que va a ser por poco tiempo. Las ranas que aparecen en Apocalipsis, entonces implica pues obviamente un animal que es inmundo. De ellas sale un predicado, dice que salieron tres espíritus a manera de rana, implica entonces un mensaje dañino, un mensaje que corrompe, un mensaje que va a confundir la gente. Caballo blanco siempre será realeza. En el caso de Apocalipsis 6 es realeza falsa, porque el Apocalipsis 6.1 el anticristo se quiere parecer a Cristo, y en Apocalipsis 19 es realeza real, perdónenme la redundancia, porque el jinete de Apocalipsis 6.1 es el anticristo, pero el jinete de Apocalipsis 19 es Jesucristo. Ambos están montados en caballo blanco,
pero el del 6 es un imitador, el del 19 es el original, el propio. El caballo blanco, entonces, es realeza, y Hades, Abadón, Seol, Apolión y otros términos de esa raíz siempre significa lugar de muertos e infierno. Eso es importante entonces tenerlo claro. Muy bien. Los números, solamente vamos a ver los números con relación a escatología. Hay una cantidad de números en la Biblia que tienen un significado muy rico, pero solamente vamos a ver aquí los que están relacionados con escatología. Entonces, el 1 implica único y absoluto. El 2 es número de testimonio. El 3 es testimonio completo. ¿Cuál es la diferencia entre testimonio y testimonio completo? Que el 2, entonces, es un testimonio al quien se le pone cuidado o se puede desechar. Pero el 3 es un testimonio, si 3 testifican lo mismo, es un testimonio al que hay que asumirlo y hay que creerle, hay que asumirlo y ponerle cuidado, no se puede descartar. El número 4 es número cardinal o número de la tierra, por aquello de oriente, occidente, norte y sur, por aquello de pueblos, tribus, lenguas, naciones, por aquello de verano, primavera, otoño e invierno. Número de la tierra, el número 4. El número 5 implica azote, azote. El número 6 es número de hombre. El hombre está calificado en 6, el hombre sin Dios. El hombre con Dios llega hasta 7. El 8 no, porque el 8 pertenece a Cristo. El número para Jesús, que no es escatológico, pero es importante, es el 888 y significa superabundancia. El número 7 es número completo, número de perfección, de haber culminado. Y es perfección no solamente hablando en el sentido espiritual, es perfección en el juicio. Por eso 7 copas, por esos 7 sellos, por esos 7 trompetas. Es perfección en el juicio. El juicio de Dios va a ser completo. No va a faltar nada en el juicio de Dios. Y por el contrario, en el capítulo 18 se dice que se le dé el doble. O sea que el juicio de Dios va a ser a la máxima expresión. El número 12 es número de gobierno. 24, que es un múltiplo de 12, entonces es gobierno completo, que será el gobierno de Jesucristo en el milenio. 24 ancianos o 24 tronos, es gobierno completo o perfecto. 42 es número de destino, de prueba. El 666 significa la perfección de la imperfección. Entonces es cuando el pecado, la maldad, la ignominia llega al punto cumbre. Eso ya se logra en Apocalipsis 13 en adelante. El hombre está en la máxima expresión de la perversidad, de la ignominia, de la rebeldía, de la blasfemia contra Dios. Eso es 666, que es un número muy supersticioso. Se ha hablado mucho de eso, pero realmente significa eso. El número 12,000 implica de lo suficiente. O sea, 12,000 es suficiente y tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Tenía 12,000 por un lado, 12,000 por el otro, 12,000 por el otro y 12,000 por el otro. O sea que es suficiente para que entremos ahí todos los salvos. Y el número 144,000 es el número de los escogidos con respecto a Israel. No de los salvos de Israel, sino de los escogidos para un proyecto específico de Dios. Muy bien. Es importante entonces que nosotros sepamos esto. Nosotros somos, yo quiero que ustedes se graben esta expresión, nosotros somos. Y esto nos va a ayudar a entender por qué estudiamos escatología. Entonces nosotros somos premileniaristas.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Antes del milenio. Dije la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo que el levantamiento de la iglesia. Nosotros además somos dispensacionalistas, o sea que creemos y predicamos dispensaciones o épocas. Entonces, la historia de la raza humana está dividida en 7 dispensaciones. 7 dispensaciones, las conocemos de sobra: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. Entonces, está el periodo de la existencia del hombre en la tierra. Dios lo enmarcó en dispensaciones. Esas dispensaciones han durado diferentes cantidades de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, las dispensaciones todas terminan con un juicio y todas tienen una promesa. Eso es importante ponerle cuidado, indicando entonces que Dios en cada dispensación ha tratado con el hombre con respecto a su salvación y su restauración. Una vez que la dispensación termina con un juicio, indica que esa gente que se debía salvar en esa dispensación, entonces los que se salvaron y los otros no, porque ya se hizo un juicio y pasamos a otra dispensación. Por eso valga la pena aquí, de pronto me voy a adelantar, lo trataremos de pronto más adelante con más fuerza, pero valga la pena aquí decirles, para los que creen que el Señor levanta la iglesia, usted se quedó por estar por ahí mariposeando, y entonces en la gran tribulación usted se hace cortar la cabeza, se le tira al Transmilenio o se va para el salto del Tequendama, se tira en reversa y que se salva. Eso no es verdad, y yo se lo aseguro por la palabra de Dios, eso no es verdad. Dije, la dispensación termina y viene el juicio. El que haya un juicio indica entonces que hubo una gente que entró en desobediencia y hubo una gente que se salvó, ¿ya? Y no se puede uno salvar, yo no me puedo salvar con el método de la inocencia, no me puedo salvar, ni los de la inocencia se salvan con el método de la gracia. Los de la gracia nos salvamos con el método de la gracia. Entonces, si usted se quiere salvar, tiene que salvarse con el método de la gracia. ¿Y cuál es el método de la gracia? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Elemental, sencillo, nada más, sin más arandelas. Pero tiene que salvarse ahorita en la dispensación de la gracia, porque el día en que el Señor levante la iglesia, entonces eso indica que la dispensación terminó y lo que viene es el juicio. Ya no viene salvación, viene el juicio. Y el juicio se da para que comience otra dispensación. Eso es importante entenderlo, y por eso es importante que entendamos esto de que somos premileniaristas y somos dispensacionalistas. Pero además también somos pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el levantamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Lo voy a decir más escuetamente. No habrá gran tribulación si la iglesia no se va. Para que haya gran tribulación, la iglesia tiene que irse, porque la gran tribulación es el juicio de la dispensación de la gracia, y la gran tribulación es el tiempo de acción del anticristo, y el anticristo no aparecerá sino hasta que la iglesia sea levantada. Lo dice Pablo a los tesalonicenses. Él dice, el espíritu del anticristo ya está en acción, solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Pero cuando éste sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Entonces, para que haya anticristo, o más bien para que se manifieste, porque anticristo ya hay, el anticristo ya tiene cédula, pero para que él se pueda manifestar y entrar en acción, la iglesia tiene que ser quitada. Y una vez que la iglesia sea quitada, les voy a decir esto: si el Señor levanta la iglesia esta noche, ahí generalmente uno dice amén. Si el Señor levanta la iglesia esta noche, mañana ya es gran tribulación. Entonces, ojo con eso. Nosotros somos, ¿qué? Premileniaristas. El Señor viene por segunda vez antes del milenio. Nosotros somos dispensacionalistas. La existencia del hombre está dividido en 7 épocas, 7 tiempos, se llaman dispensaciones,
y cada uno se tiene que salvar dentro de ese tiempo enmarcado en el cual vivió. Y nosotros somos pretribulacionistas, que indica que la iglesia será levantada al cielo antes de la gran tribulación. Eso se llama nosotros somos. Ok, ahora veamos este. Nosotros creemos. Nosotros creemos. ¿Qué creemos? Que de Génesis 1 hasta Génesis 11, más o menos aproximados, no en escatología o en la Biblia, las fechas no son exactas, más o menos 2000 años, solo existía una clase de gente y se llamaban gentiles, de Génesis 1 hasta Génesis 11. De Génesis 12 hasta Hechos capítulo 1 existió dos clases de gente, gentiles y judíos. Y de Hechos 2 hasta Apocalipsis 21, de Hechos 2 hasta Apocalipsis 21 viven hoy tres clases de gente, gentiles, judíos y cristianos. ¿Vale? De Hechos 2, Apocalipsis 21, gentiles, judíos y cristianos. Y, oiga esto, de Apocalipsis 21 para adelante, solo existe una clase de gente y se llaman mi pueblo. ¿Vale? Se llaman mi pueblo. Muy importante que entendamos eso. Entonces nosotros creemos que, ¿qué creemos? Que de Génesis 1 a Génesis 11, una clase de gente. Que de Génesis 12 a Hechos 1, dos clases de gente. Que de Hechos 2 a Apocalipsis 21, tres clases de gente. Y de Apocalipsis 21 para allá, que a eso se le llama eternidad, solo una clase de gente y se llaman mi pueblo. Dicho de otra manera, de ahí para allá solo estarán los salvos. Ok, eso se llama nosotros creemos. Lo otro se llama nosotros somos. Grábese eso. Nosotros somos, nosotros creemos. Este se llama nosotros sabemos. Nosotros sabemos que en la Biblia están ubicados en la Biblia 4 libros que son apocalípticos, 4 libros, versículos, párrafos, trozos de la Biblia apocalípticos, escatológicos, todos los que usted quiera, pero libros completos, 4. El primero es el libro de Ezequiel. Ezequiel es el primer libro escatológico, apocalíptico, y Ezequiel marca el tiempo para los judíos. Ojo a eso. Entonces, la profecía de Ezequiel es la profecía para los judíos, todo lo que aconteció y lo que va a acontecer a los judíos todavía. De ahí que, pues, hay que entender eso. Por ejemplo, para que nos ubiquemos un poquito, por ejemplo, hay un capítulo en Ezequiel que para todos es muy conocido, como es el capítulo 37. Capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, es un capítulo muy conocido, pero muy mal aplicado. Conocido en el sentido de que ha llamado mucho la atención por lo que sucedió allí, la profecía de Ezequiel al Valle de los Huesos Secos, a razón de la pregunta que Jehová Dios le dice, ¿qué ves, hijo de hombre? Él dice, ve un valle lleno de huesos secos. El Señor le dice, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profeticé como me fue mandado y cada hueso buscó su hueso. ¿Ya? Así que ahora había un valle de esqueletos. Primero era un reguero de huesos. Ahora cada hueso buscó su hueso y ahora hay un valle de esqueletos. Ahora viene el segundo tiempo de la profecía y es di que suban tendones y carne y profeticé como me fue mandado y entonces ahora hay un valle de muertos. Primero de huesos, después de esqueletos y ahora de muertos. Y viene el tercer tiempo de la profecía y entonces di al espíritu de vida que sople de los 4 vientos de la tierra
y entonces profeticé como me fue mandado, y ahora hay un ejército enorme de pie. Note que no dice una nación, note que no dice una iglesia, note que no dice un pueblo, dice un ejército. ¿Por qué dice un ejército? Porque al otro día, capítulo 38, capítulo 39, se da Armagedón. Entonces, ese capítulo 37, que muchos lo han tomado para predicar sobre el Espíritu Santo, por ejemplo, y es más, yo conozco gente que ha recibido el Espíritu Santo después de una predicación de esas. Lo que pasa es que el Señor es muy bueno, pero ese capítulo es político-militar, ¿ok? Político-militar. Así que nada que ver con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Señor es tan bueno con nosotros que sabe tener paciencia. Bueno, voy entonces en el capítulo, el libro 1 apocalíptico, que es Ezequiel, y él habla del tiempo para para los judíos. El libro de Daniel, que es el libro 2 escatológico, apocalíptico, él marca el tiempo para los gentiles. Todo lo de los gentiles está en Daniel, en el libro de Daniel. Ahí es donde comienza una cosa que ustedes habrán oído mencionar, el tiempo de los gentiles, tiempo de los gentiles, que comenzó en el 607 antes de Cristo con un señor llamado Nabucodonosor, y el tiempo de los gentiles termina hasta Apocalipsis capítulo 19 con la segunda venida de Cristo. Ahí termina el tiempo de los gentiles. Entonces mire todo ese tiempo que se va a llamar tiempo de los gentiles. Nosotros, aunque estamos en la dispensación de la gracia, estamos dentro de ese tiempo, estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? Significa los gentiles subyugando, poniéndose la bota encima de la nuca al pueblo de Israel. Se dice que desde el 607 antes de Cristo hasta hoy, Israel ha estado esclavizado 22 veces por los gentiles. Y le queda pues la más dura, que es Armagedón, que con seguridad lo vamos a ver esta semana. Vale, entonces Daniel marca el tiempo para los gentiles, es el libro número 2 apocalíptico. Tenemos el tercer libro apocalíptico, que es el libro de Zacarías. ¿Qué hace Zacarías? Zacarías no se refiere a un pueblo en particular, sino que Zacarías le da base a los tres. Entonces, si uno lee Apocalipsis, Apocalipsis toma base de Zacarías. Si uno lee Daniel, Daniel se apoya en Zacarías, y si uno lee Ezequiel, Ezequiel se apoya en Zacarías. Zacarías le da como un piso escatológico a los tres y les da refuerzo a sus profecías. Y el cuarto libro apocalíptico, pues obviamente es Apocalipsis. Apocalipsis entonces va a marcar el tiempo para los cristianos. Ahí en Apocalipsis entonces está todo el panorama para los cristianos, el panorama escatológico para los cristianos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Ahí están marcados los tiempos para los cristianos. Entonces, esto es pues muy importante que lo entendamos. Vamos a hacer un panorama del capítulo 1 de Apocalipsis para que vean ustedes más o menos cómo el libro debe estudiarse y cómo el libro se debe entender, o cuál es la clave para que el libro pueda ser entendido. Entonces, vamos a hacerle un panorama rápido a Apocalipsis capítulo 1. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 1 está la clave. Desde el verso 1 vamos a ver la clave. Lo primero que el libro tiene es un título. Un título. Permítanme, yo me voy a apoyar aquí. El libro entonces tiene un título, y el título está aquí, véalo acá. Revelación. Entonces, eso es lo que significa Apocalipsis. El título es Revelación de Jesucristo. O sea que aquí Jesucristo se da a conocer a Juan, se le revela a Juan y a la iglesia después de resucitado en todo su esplendor.
Por eso Apocalipsis significa eso, revelación. Ese es el título del libro. Ahí en el versículo 1 está. En el mismo versículo 1 encontramos cuál es el propósito del libro, o sea, para qué fue escrito el libro y qué pretende el libro. Entonces dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito. Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito del libro y ese pronto indica espacio de tiempo corto, no a la carrera, sino poco tiempo para que las cosas se den. La tercera clave del libro es el método. Dice, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo las declaró? A través de símbolos, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Todo lo apocalíptico es simbólico, muchos símbolos, y por eso la interpretación o el estudio de Apocalipsis tiene de delicado eso, y es que uno tiene que tener cuidado de espiritualizar muchas porciones de Apocalipsis, porque la mayoría de Apocalipsis es simbólico. Entonces, uno tiene que saber cuándo espiritualiza y cuándo realmente lo toma de una óptica simbólica o literal. Ese es el método. Se la revelaron a Juan a través de símbolos. Entonces, estrellas, candelabros, sellos, copas, cuernos, etcétera. Muy bien. Tenemos entonces la cuarta clave. ¿Qué grado le dan al que estudia, al que lee el libro? Le dan el grado de bienaventurado. Ojo, la iglesia de Ciudad Jardín se está ganando este grado. El grado de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero además las guardan las cosas que en ellas están escritos. Así que ya, gracias a Dios, tenemos este grado. Bienaventurados. Ese es el grado que le dan al que estudia este libro. Ok, ¿quiénes son los destinatarios? Vamos a corregir aquí un asuntico que hay ahí. Permítame. Ok, aquí. Cierren el micrófono a Sánchez, por favor. Sánchez. No moleste, Sánchez. Aleluya. Permítame, ya corregimos aquí destinatario. Listo, ya lo tenemos corregido. Ok. Volvemos entonces. Entonces, permítame. ¿Vamos bien hasta ahí, amados? Sí, señor. Vale, amén, gloria a Dios. Listo, entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Entonces, los destinatarios, aquí está. Juan a las 7 iglesias, aquí está. O sea, los destinatarios es la iglesia del Señor. Recuérdense que les dije que estas 7 iglesias, solo representan una iglesia. Dios no tiene iglesias, Dios tiene una iglesia. Entonces, las 7 sedes de Asia Menor representan la iglesia del Señor viviendo 7 épocas diferentes. ¿Ok? 7 épocas diferentes, pero es una sola iglesia. Aquí se va a hacer la presentación del autor. Mire que vamos apenas en el 1.4. En el 1.4 se hace la presentación del autor. Mire esos pergaminos del autor. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ese es el autor del libro y esa es su presentación. O sea, estamos hablando de Jesús en toda la proporción de la palabra. Jesús aquí tiene una revelación extraordinaria, por eso dice la revelación de Jesucristo. Muy bien,
Viene entonces la dedicatoria. ¿A quién se le dedica? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea el imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién se le dedica el escrito? Al mismo autor, al que nos amó. Alabanzas al Señor. El tema central del libro, he aquí, viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá. El tema central es Jesucristo viene otra vez. Ese es el tema central del libro. Así que por eso les dije que la escatología, el objetivo central por lo menos de mis seminarios y mis clases es que al cristiano se le reviva la esperanza gloriosa de que estamos, que nos vamos de aquí y que Cristo está, que toma el cerrojo de la puerta del cielo y nos llama. Y la firma, mire la autoridad que tiene este libro. La firma. ¿Quién firma? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que ese libro, hermano, estudiar este libro en este orden, en esta forma, hermano, tiene que producir algo en la iglesia. Por la experiencia que el Señor me ha regalado en esto, en los tiempos que yo más gente he bautizado en las iglesias donde he estado, es cuando estamos estudiando escatología o apocalipsis. La gente se bautiza, no sé si por miedo o arrepentidos, pero se bautizan. Así que el libro tiene su poder y su gracia. Entonces, lo que nosotros somos, nuestra escuela es futurista. Nosotros creemos que hay un mañana mejor. Y ya dijimos que es premileniarista, o sea que el Señor Jesucristo viene por segunda vez antes del milenio. La profecía tiene entonces la revelación de Jesucristo, tiene la presentación en su máxima expresión de la iglesia, pero además contiene la historia de la iglesia. Ahí en Apocalipsis se cuenta cómo es la iglesia de gloriosa, pero también cómo es la iglesia en su historia. Por eso digo que las 7 iglesias representan toda la historia de la iglesia. Y la gloria de la iglesia la vamos a ver en el capítulo 4, capítulo 5 y en el capítulo 19, capítulo 21 y capítulo 22. La gloria de la iglesia. Eso es importante, muy importante verlo desde esa óptica. Muy bien. El libro pues tiene unas divisiones principales, tiene 3 tiempos principales tiene el libro. El primer tiempo entonces es las cosas que has visto, o sea, las cosas que Juan conocía y sabía de Jesús. El segundo tiempo es las cosas que son, ¿ya? Las cosas que son, entonces están en el capítulo 2 y 3, las que has visto, el capítulo 1, y las cosas que serán están a partir de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así se divide el libro. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, las del 2 y el 3. Ese es un presente de la iglesia, y ese presente de la iglesia está desde Hechos capítulo 2 hasta que el Señor levante la iglesia. Esas son las cosas que son. Ese es el presente de la iglesia. Y las cosas que serán son las después de que la iglesia sea levantada, que será en el capítulo 4. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, esas son las cosas que serán, dentro de las cuales nosotros no vamos a estar sino hasta el capítulo 19, que la iglesia regrese a la tierra. Entonces queda así. Primero, lo que sucedió, la visión de Cristo que Juan vio y que están en el pasado, capítulo 1, o sea, eso ya es pasado. Lo segundo es lo que sucede, la era de la iglesia, capítulo 2 y 3, y se da desde Pentecostés, Hechos 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y las terceras, lo que sucederá, tiene que ver con la gran tribulación, durante la cual la iglesia no está en la tierra, no estará presente hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio. Y obviamente capítulo 22, 21 y 22,
que ya es cielo nuevo y tierra nueva. Esos están dentro del tercer punto, las cosas que van a suceder. Así se debe estudiar el libro, las cosas que son, que fueron, las cosas que son y las cosas que van a suceder. Vamos a mirar este aparte con respecto a un capítulo que es 100% apocalíptico, pero que es solamente un capítulo, pero que está muy mal interpretado y que la gente que lo lee se le vuelve eso como una sopa boyacense, revuelven los eventos. Entonces, Estoy hablando de Mateo 24. Mateo 24 tiene 6 divisiones. 6 divisiones, Mateo 24. Así se debe estudiar. Mire lo importante que es la escatología. La escatología es muy organizada. Entonces, Mateo 24, el solo capítulo 24, tiene 6 divisiones. Entonces, la primera división, entonces, del verso 1 hasta el 3 es la introducción. Esa es la primera división. Del 1 hasta el 3 es la introducción. De la segunda división, entonces, es el desarrollo de la gracia. O sea, el desarrollo de la gracia. Desde el aposento alto hasta que el Señor levante la iglesia, eso se da desde el verso 4 hasta el verso 13. Esa es la segunda división de Mateo 24. La tercera división, entonces, la hace solo el versículo 14. Solo el 14 hace la tercera división y se llama el Evangelio Eterno. Este Evangelio Eterno lo encuentra usted en Apocalipsis 14, el verso 6 en adelante, y este Evangelio no salva. Escuche lo que dije, no salva. Aunque es el mismo Evangelio que nosotros predicamos, ya es la otra cara del Evangelio. Cuando uno lee Marcos 16, 15, que todos nos sabemos ese versículo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cara 1, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar en este tiempo. Nosotros predicamos las dos caras. Realmente nosotros estamos mandados a predicar el Evangelio de la salvación. La otra cara, más el que no creyere será condenado, la deben predicar los ángeles a partir del capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 6 en adelante. Ese es el Evangelio del testimonio. Ahí la gente ya no se salva, solo es la forma de Dios hacer responsable al mundo que no quiso creer. Ese se llama el Evangelio Eterno. Solo el verso 14 del capítulo 24 de Mateo hace entonces la tercera división. La cuarta división la hace entonces desde el verso 15 hasta el verso 28 y se llama la gran tribulación. Ahí está la cuarta división. 15 al 28 se da el desarrollo de la gran tribulación. Una vez que el Señor levante la iglesia, entonces comienza la gran tribulación. La quinta división de Mateo, entonces la va a hacer el versículo 29 hasta el 31, y esa es la segunda venida de Cristo. El 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa es la segunda venida de Cristo. Ok, y esa es la quinta división. Y la sexta división, aquí la tenemos. Entonces la sexta división, que va desde el versículo 31 al 32 al 51, son refuerzos o generalidades que Jesús hace a todos estos temas, a todos estos eventos que hay en el capítulo 24. Ahí hay cosas tan importantes como los mismos eventos que hay aquí. Por ejemplo, Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que la gracia tiene la misma norma y la misma regla de Noé. Entonces, eso era lo que decíamos ahora rato. Si usted se piensa salvar, mi hermano,
tiene que salvarse ahora antes de que la puerta de la gracia se cierre, porque después de que la puerta de la gracia se cierre, lo que dice Jesús es, vino el diluvio y se los llevó a todos porque la puerta del arca ya estaba cerrada. Entonces, así dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el que se quiera salvar tiene que meterse ahora en Cristo para poderse salvar. Ahí también habla Jesús del padre de familia y habla también de la higuera. Son generalidades que Jesús hace reforzando estos temas. Hay una generalidad ahí que a mí me llamó la atención y es que ahí, y Lucas capítulo 21 también lo habla, Jesús dice que en esos días entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos estarán en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado, dos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando yo estaba muy pollo, yo tenía 7 u 8 años, yo le dije a mi pastor, ¿eso qué es? Explíqueme eso. Y él me dijo, Rodriguito, lo que pasa es que en ningún matrimonio cristiano se salvan los dos. Siempre uno se va y el otro se queda. Y yo pues con 8 años, ¿cómo me iba a defender eso? Pero yo sabía que mi pastor no me estaba diciendo la verdad, que eso estaba mal explicado. Eso fue lo que me llevó a mí meterme por esta línea, porque hubo muchas cosas que a mí en la niñez me enseñaron que nunca me llenaron y que yo sabía que estaba mal. Cuando ya pude defenderme solo, estuve estudiando y entonces encontré que, acuérdense que dijimos que la palabra mujer o es una nación o es una religión. Entonces ahí habla de dos mujeres estarán moliendo, dos mujeres. Entonces, dos mujeres. ¿Cómo lograr ubicar estas dos mujeres? Si usted va corriendo a Cantares capítulo 6, el verso 8, Cantares 6, 8 dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Ojo a eso, pare ahí, no siga leyendo. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Esos tres grupos hacen una mujer. Ojo a eso, hacen una mujer. No son muchas mujeres, sino una mujer hablando de religión. La otra mujer está en el 9, más una es la paloma mía. Así que en esos dos versículos solo hay dos mujeres. Las 60, las 80 y las doncellas sin número hacen una mujer. Y una es la paloma mía, hacen otra mujer. Traiga esas dos mujeres para Mateo 24 y nos va a dar el siguiente resultado. Cuando dice, dos estarán en el campo, dos estarán en la cama y dos estarán moliendo, y en los tres tiempos, mire que eso hay que ponerle cuidado, esos son los detallitos de la escatología. En los tres tiempos uno se va y el otro se queda. Lo que sucede, iglesia del Señor de Ciudad Jardín, es que cuando Dios mira del cielo a la tierra, Él solo ve dos iglesias. Ojo, solo ve dos mujeres, dos iglesias, la de Él y otra, los salvos de Jesucristo y los condenados. Entonces, por eso, en todos los tiempos, esté trabajando, esté durmiendo o esté moliendo, si el Señor viene, solo se va una. ¿Quién? Pues su iglesia, y siempre la otra se queda. Así de sencilla es la escatología, pudiéndola entender. Así que, hermanos, este es un panorama solo de Mateo 24. Pudiéramos hacer este panorama de otros libros, por ejemplo, Mateo 25 también es un libro, es un capítulo escatológico, el Salmo 12 es un capítulo escatológico, el Salmo 83 es un capítulo escatológico, el Salmo 45, las bodas del Cordero. Bueno, hay muchos capítulos más que son escatológicos y se puede hacer un panorama así para, obviamente, darle una mejor comprensión. Muy bien. El Señor Jesús les dijo, es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Vamos entonces a analizar eso, pues, o eso es lo que estamos analizando. Habrán guerras, hambres, terremotos, falsos mesías, pero no indican el final de los tiempos, son las señales propias de cada edad. La presencia de estos hechos no
ojo, no muestran el fin, sino a un mundo pecador. Entonces, cuando habla, entonces vendrá el fin del que la profecía está hablando se refiere específicamente a cuando el Señor venga, cuando el Señor vuelva a poner sus pies en la tierra. Ahí entonces es el fin de un siglo, el fin de un programa que Dios tiene con el hombre para que el hombre se salve, el fin de una agenda que Dios trazó como oportunidad para el hombre, porque aunque ese no es el juicio del trono blanco, sí es el fin del tiempo de trabajo de Dios por el hombre, porque el milenio o la dispensación del reino es un día de descanso, ahí nadie trabaja. Usted en el milenio no tiene que trabajar, Señor, así que trabaje duro ahora porque en el milenio vamos a descansar. Entonces, el fin se da antes de comenzar el milenio. Ahí las naciones perversas son destruidas y los salvos, tanto de Israel como de los gentiles, entramos al milenio a disfrutar 1000 años con Cristo. Ya ahí entonces es donde se da esta expresión, el fin de un siglo malo, el fin de una era en la que Dios se propuso a salvar a las personas. Aquí está el evangelio del capítulo 14 y del verso 14 de Mateo. Dijimos que este evangelio lo anuncian ángeles, pero que no es para salvación. Estamos haciendo la gráfica ahora de Mateo 24. Dijimos que la otra división es la semana 70 de Daniel, que es lo que conocemos como la gran tribulación, que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, del 6 hasta el 18 de Apocalipsis. Aquí está entonces el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Este sí es Jesucristo. Este es Jesucristo que viene por segunda vez. Es lo que estamos viendo de Mateo 24. Aquí están las 6 generalidades. Las generalidades de Mateo 24. Entonces, habla de la parábola de la higuera, habla de la norma o regla de la gracia, que es no hacina, habla de la analogía de las 2 mujeres, que era lo que estábamos explicando, y tenemos también que habla de la analogía del siervo, del padre de familia, del siervo y el padre de familia, y aquí tenemos pues obviamente las bases bíblicas donde podemos sustentarlo. Lucas capítulo 17 habla también de las 2 mujeres en 3 tiempos diferentes. La gráfica de Mateo 24 quedaría de esta manera. Así queda la gráfica de Mateo 24 para tener una mejor y mayor comprensión. Muy bien. Yo no sé, hermano José. Yo me pongo a hablar de escatología y yo pierdo la noción del tiempo. Permítame, yo miro aquí, ya tenemos las 8:08. Hermano José, ¿hasta qué horas vamos a ir para dar el tiempo de... Hermano Rodri, de preguntas? Tengamos 1h30 de escatología y 30 de preguntas. No sé, ¿usted qué opina? Ok, entonces alcanzo a explicar capítulo 2 y capítulo 3 y entonces sí, señor. Arrancamos con las preguntas. Ahorita me habilita para el chat a mí, para que los hermanos formulen sus preguntas por el chat y les voy dando la pauta. Vale, listo, permítame, entonces ya te habilito de una vez. Ok, ya está habilitado, señor. Gracias. Vale. Doctor. Listo, entonces voy a seguir aquí con la presentación. Ahora le toca que usted me habilite para yo poder seguir ampliando la pantalla. Ya lo habilito, hermano. ¿Dónde está vale. Mi hermano Rodrigo? En seguridad, ahí le aparece habilitar pantalla, compartir pantalla. Ya. ¿Ahí? Ya miremos, no, me dice que todavía no. Permítame, hermano. Donde dice compartir pantalla. Ya le di compartir pantalla, mi hermano. No, pero no en la verde, sino donde dice seguridad. Ahí al ladito hay una. Ya, mi hermano, ya. Perdón. Dale ahí y ahí te aparece compartir pantalla. Sí, señor. ¿Listo? Vale. Ahora sí, señor.
Vale, entonces vamos a hacer un panorama como el que venimos haciendo de las 7 iglesias para que veamos lo lindo que es estudiar Apocalipsis desde esta óptica. Entonces, esto es lo que realmente es el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, representan etapas. Entonces, la iglesia de Éfeso representa la primera etapa del 100 hasta, del 30 hasta el 100 después de Cristo, la iglesia de Éfeso. Es la iglesia apostólica. La segunda etapa, la iglesia perseguida, del 100 al 313, lo hace Esmirna. Tercera etapa, la iglesia imperial, 313 a 476, lo hace Pérgamo. La cuarta etapa, la iglesia medieval, 476 a 1453, la iglesia de Tiatira. La quinta etapa, la iglesia reformada, 1453 a 1648, la iglesia de Sardis. La sexta etapa, la iglesia moderna, del 1648 a 1901, la iglesia de Filadelfia. Y la séptima etapa, la iglesia contemporánea, desde el 1901 hasta el día en que el Señor levante la iglesia de la Odisea. Entendamos esta gráfica. Cuando yo digo, por ejemplo, la etapa medieval, del 476 a 1400, no quiere decir que la iglesia no va a volver a vivir esa etapa. No, esa iglesia nos representó y nos está diciendo que todos los cristianos tenemos que pasar por ahí, o sea, por una etapa. Todo cristiano tiene que pasar por las 7 etapas, todo cristiano. El que ya lleva 20 años recordará que alguna vez perdió el primer amor. El que ya lleva 20 años sabrá que en algún momento se estaba mundanalizando como la iglesia de la Odisea. El que ya lleva un tiempo en la iglesia sabe que tuvo un tiempo de ser misionero y que lo que le pidieran para las misiones lo votaba, pero ahora ya se hace el rogar. Bueno, etcétera. Así que nosotros colectivamente e individualmente tenemos que vivir esas 7 etapas. Y aquí está lo que les decía hace un rato, la iglesia ha de ser perfeccionada en 7 tiempos, estos 7 tiempos, y 5 ministerios, que son los de Efesios capítulo 4, el verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso a José algún día hay que trasladarlo de allá, porque si lo dejamos ahí, ustedes entonces son como una torta que no se voltea. Oseas dijo, Efraín fue torta no volteada. Y los que saben un poquito de cocina, como el pastor José, que es un gran chef, a mí me consta, entonces saben que las tortas hay que darles la vuelta para que se hacen parejita. Cuando a la iglesia no se le dan traslados, entonces la iglesia solo vive un ministerio y no se desarrolla, ¿ya? Porque los ministerios a la vez son sentidos en la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo y usted en su cuerpo tiene ¿cuántos sentidos? Tiene 5 sentidos. Tiene oído, tiene vista, tiene olfato, tiene tacto y tiene gusto. La iglesia tiene lo mismo. Y el ministerio de José es un sentido. Ustedes sabrán qué sentido es el de José, porque usted dirá, no, hermano José es un maestro. Entonces, él hace un sentido. Pero cuando lo quitemos de ahí y llegue un evangelista, entonces él hace otro sentido y la iglesia se va a desarrollar en ese sentido. Mire lo importante de los traslados y de que usted, cuando le pongan un pastor nuevo, no se quede 5 años llorando el que se fue, sino que diga, Señor, me trajiste déjemelo aprovechar, a ver, ¿qué sentido es el que voy a desarrollar ahorita? El oído, la vista, el olfato, el tacto o el gusto. Ajá. Mire lo importante de esto, es que la Biblia es tan completa, mis amados. Ok, escuche. Cada mensaje repite lo mismo. Se le envía a una iglesia. La iglesia tiene un significado, un nombre. El nombre significa algo. Representa una época. En ese mensaje el Señor se describe con unas características especiales. En ese mensaje a la iglesia se le dicen unas características especiales. A cada iglesia se le hace una censura, se le hace una exhortación y se le da una promesa. Eso se repite en los 7 mensajes. Importantísimo. Comprobemos que eso que estoy diciendo es verdad. Ojo a esto, mire. 7 comisiones escribe al ángel de la iglesia él.
7 designaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. 7 descripciones del autor. 7 llamados: el que tiene oídos, oiga. 7 alabanzas: yo conozco tus obras. 6 alabanzas, perdón, 6, porque a alguien no se le dio. A la Odisea no le dieron alabanza. 5 reproches, porque hubo 2 iglesias que no recibieron reproche, que fue Esmirna y Filadelfia, no recibieron reproche. 7 consejos, 7 ofertas y 7 promesas. Eso es, estudiar esos 2 capítulos es extraordinario. Mire la tabla ahora sí completa aquí. Entonces, a Éfeso significa primer amor. Todos hemos pasado por el primer amor. Del 30 al 100 después de Cristo. ¿Cómo se describió el Señor para Éfeso? Él le dijo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. ¿Cómo describieron a la iglesia? Que la iglesia de Éfeso era trabajadora. Ustedes recuerdan cuando nos entregamos al Señor que uno salía a evangelizar, uno pelaba las papas, uno barría el salón, uno ayudaba, uno iba, uno venía. Pero ahorita, después de 40 años, que lo hagan los nuevos. Ellos no han hecho nada. Era trabajadora, pero había perdido el primer amor. Se le censura que has dejado ese juego pentecostal. Se le exhorta a arrepentirse y a volver a ser como era al principio. Enérgico, que iba a donde fuera y a la hora que fuera. Y se le hace una promesa: si lo haces, comerás del árbol de la vida. Vea eso. Vamos a ver dónde usted se ve representado. A Esmirna, que es mirra era la planta con que se preparaban los perfumes en Israel, pero la mirra, para que diera olor, había que machacarla, había que triturarla, había que molerla. Eso implica que usted, si es buen cristiano, usted tiene que ser molido, tiene que ser machacado. Y hay en la Biblia, yo tengo un estudio que lo titulé Árboles tipo del cristiano. Y el sándalo y la mirra tienen esa característica, que entre usted más los hiera, él más huele a Cristo. A nosotros a veces se nos voltea la cosa, el hermano medio me mira mal y uno le dice: ¿qué? ¿Algún problema? ¿O qué? ¿Me le parecía a su abuela? ¿O qué? Y uno siempre está como ponzoña de alacrán. No, señor, déjese moler para que huelas a Cristo. ¿Qué dijo el Señor a esa iglesia? El primero y el postrero. Vea, yo soy el primero y el postrero. No me preocupe, que usted no está solo. Mire para atrás y ahí estoy yo. Y mire para adelante y ahí estoy yo. ¿Cómo describieron a esa iglesia? La iglesia perseguida. A Esmirna fue la iglesia que le tocó la época del circo romano, la época de las catacumbas, cuando la iglesia realmente fue molida, masacrada. La censura no se le hace censura. ¡Qué bendición! A Esmirna no se le hizo censura. A ella se le dijo: sé fiel hasta la muerte. Tenían que entregar su vida, y la promesa que se le hizo: no recibirá daño en la muerte segunda. O sea, muérase aquí para que se gane la vida eterna. Más o menos eso es. Estoy corriendo porque obviamente no alcanzamos a entrar en detalle. Esto lo pueden ustedes hacer allá en la iglesia y les garantizo que se lo van a gozar. A Pérgamo se le dijo que es una iglesia, o significa totalmente casada, pero no con Cristo, sino con el mundo. La época de ella fue del 312 al 590. El Señor se presentó a esa iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vea, cuando uno no anda bien, el Señor le muestra la espada. A la iglesia le dijo: moraba donde tiene el trono Satanás. O sea, que siendo la iglesia de Cristo, permitía que el otro señor estuviera ahí. La censura fue que toleraba la doctrina de Balac. ¿Se acuerdan la doctrina de Balac? Que aconsejó y le pagó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. La exhortación: arrepiéntese, mijo, arrepiéntete. Y la promesa: le daré del maná escondido en el desierto. Escondido, perdón. Esa expresión, maná escondido, no implica semilla de culantro del desierto. Implica lo que Dios no ha revelado. José comenzó diciendo que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Pero hay un momento en que las cosas que no han sido reveladas van a ser reveladas. Mírelo ahí: le daré del maná escondido. O sea, va a llegar un momento en que usted conoce a Dios a plenitud. Por eso en aquel tiempo ninguno preguntará a su vecino: ¿conoce usted al Señor? Porque todos me conocerán, desde el chiquito hasta el mayor.
todos me conocen y sabrán mi nombre. Además agrega, Pérgamo, totalmente casada, Tiatira, sacrificio continuo, o sea que estaba dispuesta a ir hasta donde fuera. El Señor se presenta ahí como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, juicio. El carácter de la iglesia tenía buenas obras, pero la censura es que toleraba a una señora que es muy, pero muy despreciable, a la señora Jezabel. La tenía ahí, la doctrina de Jezabel estaba ahí y esa señora pues era de muy mala reputación. La exhortación es que lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Y la promesa es, le daré autoridad sobre las naciones. Eso implica que nosotros vamos a reinar con Cristo. Esto fue lo que le tocó vivir a Esmirna que es mirra. Esto fue lo que le tocó vivir. Ahí están los 10 días de tribulación que se le profetizaron a Esmirna. Estos 10 señores la molieron, la machacaron, la trituraron, de tal manera que ellos creyeron que el cristianismo había desaparecido, pero ahí fue cuando el cristianismo se fue a las alcantarillas, a adorar en las alcantarillas, los cultos se hacían en las alcantarillas, en las cuevas, y después de muchos años la iglesia volvió y surgió, y el imperio estuvo lleno de pentecostales otra vez. Sardis, entonces el Señor se le presenta a Sardis, se significa remanente, o sea, lo que queda, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A la iglesia se le dice que ella decía que estaba viva, pero estaba muerta, ojo con eso. Viene la censura porque no he hallado tus obras, buenas o perfectas. Viene la exhortación que se le dice, afirma las cosas que están para morir. Y la promesa es que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Filadelfia, que es amor fraternal, el Señor se le presenta diciendo, esto dice el santo y verdadero. Tenía poca fuerza, estaba tan maltratada que ya casi no podía, arrastraba los guayos, pero mire esta bendición, no se le hace censura. La promesa, la exhortación que se le hace es retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si le toca entregar la vida, no importa, pero reténgalo, cójalo duro. Y la promesa es, te guardaré de la hora de la prueba. Esto se refiere a la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación. Y la Odisea, de derecho del pueblo, o sea, esta es la iglesia que se cree, pues, que es del pueblo, que es mundana, es la iglesia que está representando el día de hoy. He aquí el amén, el testigo fiel, se presenta el Señor Jesucristo. A la iglesia se le dice que era una iglesia tibia, ese era el estado y la característica de la iglesia. La censura es que ni eres frío ni caliente, sino que es tibia. La exhortación, yo te aconsejo que de mí compres oro, que es divinidad, santidad, refinado a juego. Y la promesa es, mire cómo es el Señor de bueno, a pesar el estado espiritual de esta iglesia, le dice, le daré que se siente conmigo en el trono, pero tiene que comprar de esto, Señor. ¿Ok? Señores, un panorama escatológico para que ustedes se den cuenta, pues, qué tan amplio es este tema y cuántas cosas nos puede enseñar Dios a través, pues, de esta materia que es muy importante para mí dentro de la vida cristiana. ¿Listo, hermano José? Listo. Bueno, ninguno está preguntando. Estoy esperando que me lancen las preguntas, hermano. Recuerden que las reglas son preguntar sobre lo que el hermano ha predicado. Ha sido excelente la exposición. Yo creo que muchos de nosotros hemos quedado con la boca abierta, ¿verdad, hermanos? Pero entonces, hermanos, las preguntas, porque este es el espacio de las preguntas. Usted alza su mano o la pone en el chat y le preguntamos al hermano pastor, el hermano Rodrigo Muñoz. Amén. Entonces, si usted quiere hablar, me levanta la manito en orden, pone la manito ahí y hace la pregunta. O me escribe en el chat mejor. Haga la pregunta por el chat mejor, rápidamente. Hermano, el chat no está habilitado. Bueno, aquí ya me levantaron la mano. Manda María Teresa. Ya la habilito. Pregúntale que cuáles son las 7 trompetas. Su pregunta, hermana María Teresa, quítale el sonido, el silencio.
¿Me escuchan? Sí, hermano. Pues quiero ir con respecto a todo lo que el hermano expuso, porque en realidad mi hermano no lo hizo muy claramente, gracias a Dios, sino que es posible que él le pueda enviar a usted al correo las presentaciones, es que lo que cosifica y copiar algunas de ellas y las pusiera a usted. Hermana, no le escuchamos bien, mi hermana María Teresa. No le escucho nada, se oye muy... No, Que le envíen la prédica completa. Ah, eso más adelante. Es que necesitamos preguntas acerca del tema. Hermana Marjorie Martín, hermano. hermana, lo de la prédica, eso es conmigo. Tranquila. Es que estamos haciendo... Ah, bueno, listo. Exacto. No es Preguntas. más. Gracias, mi amor. Bueno, gracias. Son preguntas acerca del tema. Son preguntas acerca del tema. Dios le bendiga. Hermano Arismendi, ¿va a preguntar o quién va a preguntar? Hermana Marjorie, ¿cuál es su pregunta? Pero habilite su audio. Hermana Marjorie, ¿cuál es su pregunta, hermana? ¿Me escuchan? Sí, señora, ¿cuál es su pregunta? Bueno, es que el hermano Rodrigo Muñoz hacía referencia a que existían tipos de sentidos en base como a los ministerios. Y pues, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, si una persona tiene el ministerio de ser pastor, tiene, por decirlo así, el sentido del olfato. ¿Será que el hermano Rodrigo Muñoz, por favor, nos puede manifestar como los otros ministerios y qué sentido tiene, por favor? Hermano Rodri, ¿le escuchó? sí. Bien, entonces, este es el apóstol. Este dedo es el apóstol. Este es el profeta. Este es el evangelista. Este es el pastor y este es el maestro. Por aquello que el Señor dijo que el que quiera ser el mayor, hágase el meñique, o sea, hágase el más pequeño. Entonces, el apóstol tiene el sentido de la visión. El apóstol es un misionero, o sea, debe tener los otros 4 ministerios también, porque tiene que ser maestro, porque tiene que ser evangelista, porque tiene que ser profeta. Entonces, el maestro es la visión. Uno le dice a un misionero, hermano, mire, aquí hay este pueblo, aquí hay este municipio, no hay nadie bautizado, y él dice, yo veo una iglesia grande. Él ve lo que otro no vería ahí, porque él es la visión. El profeta es el oído. Usted lea todos los libros proféticos y usted se dará cuenta que todos comienzan diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Dicho de otra manera, ellos ya habían escuchado el mensaje que ahora iban a hablar al pueblo. Entonces, el profeta es el oído. Repito, el apóstol es la visión. El profeta es el oído. El evangelista, que es el dedo más largo de la mano, por aquello que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, el camino más largo. El evangelista es el tacto. El tacto. Nadie pesca con una papayera. Nadie. Hay que tener tacto y hay que saber qué clase de pescado voy a pescar, porque usted no va a sacar un bagre con lo mismo que saca un bocachico. Son 2 cosas diferentes. Tacto. El evangelista es tacto. El que sigue es el pastor. El pastor, como decía la hermana Marjorie, es el olfato. El pastor, con solo ceñirle la mano al creyente, cuando uno le dice, Dios lo bendiga, hermano, el pastor debe saber si esa persona huele a oveja o huele a chivo. Hay a pastores a quienes los cristianos se le cuelan y por eso hay diáconos que viven en adulterio, hay diáconos borrachos, hay diáconos que fuman, hay diáconos que bailan, porque el pastor tiene más mal el olfato y no huele que ese cristiano huele a chivo. Y muchas veces es porque ese diácono tiene plata y diezma mucho, entonces se le tapa la nariz al pastor. Y el chiquito es el gusto, porque el chiquito es el maestro y el maestro pues tiene que guisar muy bien, echarle
la suficiente doctrina, el suficiente conocimiento, la suficiente escatología, de tal manera que el domingo cuando él sale al púlpito, usted se saborea y dice, uy, qué palabra, gloria a Dios. Y cuando el pastor dice, hermano, bien, vamos a terminar, dice, no, hermano, siga, siga, hermano, porque usted quiere seguirse deleitando en ese plato, porque el maestro prepara esos platos con el aliño que es. Ahí están entonces los 5 ministerios y los 5 sentidos. Amén. ¿Alguien más, hermano? Porque tenemos tiempo. Que si no hay preguntas, yo le he dicho al hermano que siga de largo. Hermano Arismendi, ¿quiere preguntar algo o solo está diciendo bien? Amén, hermano, ¿me escucha? Sí, señor, completamente. Lo escuchamos. Bendiciones para todos. El Señor se lo bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Hermano, la pregunta es, ¿esta es una postura del hermano Rodrigo Muñoz o es una postura general de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en cuanto a la escatología? No, es la postura bíblica. Tú ves que yo he sustentado esto por la Biblia. Y obviamente que yo he sido pentecostal desde chiquito, así que es lo que la iglesia cree. Pero sobre todo es lo que la Biblia dice. Ustedes han visto que les he sustentado todo bajo la base de la palabra del Señor. Entonces, es lo que la Biblia dice, es lo que he aprendido durante todo este tiempo de cristianismo, obviamente haciendo un estudio muy exhaustivo y obviamente pues con mucha búsqueda de Dios. Si ustedes me permiten, les cuento mi testimonio. Vea, yo tuve experiencias muy raras en mi niñez, preguntas como las que yo les estaba diciendo que le hacía a mis pastores y que estando yo tan niño sabía que me estaban respondiendo mal. Cuando yo salí al ministerio, pues todavía Apocalipsis era un libro vedado casi para todo mundo, nadie lo explicaba, nadie lo enseñaba. Y yo salí con esa ansiedad, yo tenía ansiedad de poder explicar Apocalipsis, así que tenía apenas 3 meses de estar en el ministerio y yo me metí en ayuno y oración y la petición era, Señor, yo quiero explicar Apocalipsis porque si está en la Biblia es porque es para explicarlo. Las cosas reveladas de Dios están aquí y las que no están reveladas no están aquí. Entonces, que si Apocalipsis está aquí, ya está revelado, yo tengo que explicarlo. Entonces, yo me metí en ayuno y oración 17 días exclusivamente para que el Señor me diera la luz sobre Apocalipsis. Y hermano, tuve una experiencia, mire, cuando era el día 4 a las 6 de la mañana, yo había escrito en mi libro de apuntes estudio de Apocalipsis. Llevaba 3 días, desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no había salido nada. Yo ese día ya empecé a creer que definitivamente Apocalipsis no era para explicar, pero yo me levanté, me arrodillé a orar y a las 10 de la mañana me senté y empecé a escribir como si yo estuviera escribiendo una carta o una canción que yo me supiera. Apocalipsis 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y escribía y se me cansaba la mano, me arrodillaba a orar, me volvía a sentar y seguía escribiendo como si yo me supiera eso de memoria. Así que el día 17 tenía Apocalipsis capítulo 22. La confirmación de eso, escúchenme, la confirmación de eso es que, claro, yo salgo con esa alegría, yo dije, esto es de parte de Dios y empecé a enseñárselo al grupito de 15 creyentes que tenía. Pero ellos regaron el cuento que el hermano Rodrigo estaba enseñando Apocalipsis y me cayó el pastor administrador. Yo tenía apenas licencia de predicador. Entonces mi pastor administrador me llegó y me dijo, me dijeron que usted está enseñando Apocalipsis. Yo le dije, no, pues algunas cositas que Dios me ha dado. Y él me dijo textualmente, y Dios sabe que no miento, me dijo, yo ese libro ni lo miro. Y yo llevo 10 años de ministerio y tengo licencia general. ¿A usted quién lo autorizó a predicar de ese libro? Entonces yo le dije, pues pastor, yo no sabía que había alguna parte de la Biblia que a mí me tenían que autorizar para predicarla. Yo salí a predicar la palabra y yo creo que tengo que predicarla. Y él me dijo, siéntese ahí. Hermanos, Dios sabe que no miento. Nos sentamos a las 6 de la tarde el domingo y nos paramos de ahí a las 6 de la mañana del lunes. Él llevaba en un cuaderno más de 100 preguntas con respecto a Apocalipsis. 100 preguntas que yo le respondí. A las 6 de la mañana él se paró, me abrazó y se puso a llorar y me dijo, hermano Rodrigo, perdóneme. A usted Dios le dio esto
predíquelo con autoridad, porque ¿cómo es posible que usted no me haya dejado una sola pregunta sin responder? Y ahora yo me doy cuenta que el equivocado soy yo, no usted. Entonces, eso me ha hecho enamorarme mucho de esta ciencia, de esta doctrina, y pues le hemos puesto mucha seriedad, y pues gracias a Dios, lo que yo predico, lo que yo enseño, ustedes lo pueden encontrar en mis canales, y muchas de las temáticas que hay ahí, el consistorio las ha pasado por IPUB Radio, así que eso indica que pudiéramos decir qué es lo que la iglesia cree. Amén. Sigue el hermano. Amén, hermano Rodrigo. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias, hermano Arismendi. Excelente pregunta. Sigue el hermano Alonso, que alzó la mano. Por favor, o la hermana Margie, ¿cuál es su pregunta, hermana? Habilite su micrófono. ¿Ya está? Sí. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Dios la Mi bendiga. hermano Rodrigo, es para sobre la segunda venida del Señor y sobre el milenio. Es que no tengo claro, ¿el Señor viene después del milenio o cómo es? No, acuérdense que somos premileniaristas, pre es antes. Entonces el Señor viene por segunda vez antes del milenio. El milenio es posterior. Amén. ¿Quién más, mis hermanos? Nos quedan 24 minutos. Hermano Steven Villarraga, habilite su audio, por favor, y escuchamos su pregunta. Dios le bendiga. Hermano Rodrigo, sigue Dios por le allá. bendiga, hermano Rodrigo. Dios lo bendiga. Amén. Una pregunta. En los 3 tiempos de la profecía de Ezequiel 37, ¿en qué tiempo se encuentra el pueblo de Israel en este momento? O sea, ¿en qué tiempo de esa profecía está el pueblo de Israel en este momento hoy? Israel comenzó el cumplimiento de esa profecía en el 48. 48, Israel es declarada nación. ¿Ya? Es declarada nación. En este momento está en lo que es el tiempo de buscar cada hueso con su hueso, porque están llegando de todas las partes del mundo donde hay judíos, se están uniendo a su tierra. Ellos tienen que estar en la tierra suya para enfrentar a Armagedón. Entonces están ahí. Cuando Armagedón se dé, Israel tiene que estar todo allá en Israel, no solamente para enfrentar a Armagedón, sino para su salvación. Entonces, aún todavía Israel está muy esparcido. Hay muchos, nomás en Estados Unidos hay más de 6 millones de judíos. Entonces, ellos tienen que ir todos allá para que sean ese ejército enorme de pie. Amén. O sea, que están como en el segundo tiempo. Sí, está Israel vivo todavía no está, porque Israel en este momento no ha aceptado al Mesías como su Salvador. Entonces está buscando, cada hueso está buscando su hueso. O sea, los huesos esparcidos están llegando a Israel para formar ese gran ejército. Amén. Muchas gracias. Hermano Ernesto Rivero, usted está alzando la mano hace rato. Dios le bendiga. ¿Cuál es su pregunta, hermano? Hermano Ernestico. Pastor, mi pregunta es la siguiente, ya que en el libro, capítulo 6 del libro Apocalipsis, habla del libro de los sellos, ¿verdad? Y habla del Cordero. Si no alcanza a escuchar mal, ¿verdad? Creo que usted hizo mención con respecto al anticristo, que el falso señor, pues, que el verdadero está en el 19 y que el falso en el número 6. ¿Entendió, hermano Rodri? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, hermano? O sea, lo que le estoy preguntando, pues, que en el capítulo 6 habla del libro de los sellos y usted hizo mención que habla del anticristo. Sí. Sí. O sea, no entendí allí, pues, si habla el libro de los sellos, ¿cómo es el anticristo que va, o sea, que está abriendo los sellos del Cordero en nuestro Señor Jesucristo? Ok. ¿Me entendió, hermano? El sello lo que simplemente revela es lo que va a empezar a suceder. Entonces, a Juan se le da a conocer la agenda de la gran tribulación. ¿Qué es lo primero que va a aparecer? El anticristo. Por eso el sello número 1 revela al anticristo. ¿Ya? Entonces, ese sello 1 dura 3 años y medio cumpliéndose. Por eso dije que no pueden haber otros actos ahí de juicio, mucho menos, porque el primer sello, el solo sello 1, dura 3 años y medio.
que se llama el sello de la paz. Entonces, el anticristo en sus primeros 3 años va a brindar paz, hace el pacto de paz, permite la construcción del templo, la restauración del culto en Israel. Pero si tú lees Daniel capítulo 9, el verso 26 dice, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la gran tribulación, entonces quita el sacrificio, quita las ofrendas, ahí viene entonces lo que es realmente el tiempo de angustia y se acaba el tiempo de paz. Ahí entonces ya arrancan los otros sellos a cumplirse desde el capítulo 11 en adelante, ¿ya? Entonces es importante Amén. entender eso. Ese primer sello, que es el sello 1, dura 3 años y medio. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga. Hermana Dina, ¿cuál es su pregunta? Y luego sigue la hermana Ludy y la hermana... Es mi hija, pregúntale. Dios te bendiga. ¿Jael? ¿Ese se llama ella? Joel. Jael. En paz de Cristo, hermano. Lo que pasa es que el hermano Rodrigo mencionaba que hay 3 grupos, los judíos, los gentiles y los cristianos. Pero entonces no sé nosotros entonces a cuál grupo perteneceríamos, sea cristianos o gentiles. ¿Tú qué eres, cristiana o católica? No, pues, yo digo Entonces, cristiana. Vea, nosotros somos gentiles, pero por haber creído en Cristo somos cristianos, así que ya nos salimos de allá, ¿ya? Y los judíos, pues son judíos. Entonces, judíos, gentiles es el mundo y los cristianos somos nosotros. Gracias. Gracias. Hermano Villanel, hermana Ludy. Dios lo bendiga, pastor. Amén, hermano. Pregúntele al hermano Rodrigo. La pregunta es, Juan cuando, bueno, es revelado y le dice que midiera, creo que es el templo, y que reservara la parte de atrás, que era creo que para los gentiles, que significa, digamos, que los codos y el templo como tal, y los gentiles, ¿por qué ha reservado ese lugar? Hijo, es que cuando lleguemos allá, la regla es que cuando lleguemos allá, porque este seminario no termina estos 3 días, seguimos más adelante, el hermano nos va dando agenda, y con la ayuda de Dios, si no ha venido Jesucristo, terminaremos todo, creo que todo Apocalipsis, hermano Rodri, lo estoy comprometiendo. Sí, pues no sé, hermano, usted me dijo que esa era la regla, que sobre lo que predicaba usted contestaba. Entonces, sí, o sea, hermano, la pregunta es interesante, pero responderla sin haber explicado nada de ahí es casi perder el tiempo porque no lo van a captar. Entonces, para hablar de Apocalipsis 11, habría que pues hacerle todo el panorama para poderlo entender. Amén, amén. Hermana Marjorie, usted nos alzó nuevamente la mano. ¿Cuál es su pregunta? ¿Me escuchan? Sí, señorita, perdón. Bueno, hermano Rodrigo, pues, perdón si la pregunta llega a sonar muy descabellada, pero son 2 preguntas que se me generaron. Bueno, la primera es, bueno, las 2 es en base a las dispensaciones. ¿Se podría considerar cuando ya sea, digamos, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, podría considerarse una 8ª dispensación? No, las dispensaciones tienen un propósito. Tú recuerdas que Génesis capítulo 1, capítulo 2 nos van a hablar de 7 días, ¿verdad? 7 días, 6 de trabajo y 1 de descanso. Esos 7 días representan las 7 dispensaciones. Inmediatamente el Señor termina el día 6, santifica el día 7 y descansó en el día 7 y posteriormente vino la ley y la ley santificó el día 7 y descansó el día 7. Eso no quiere decir que los adventistas o los sabatistas tienen la razón, pero visto desde la óptica dispensacional, sí entendemos lo siguiente, que 6 dispensaciones, y ojo a esto, iglesia, estamos en la 6ª dispensación, bien por la tarde. O sea, que Dios estará trabajando por la salvación del hombre hasta el día 6, para que el hombre sea hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque ustedes recuerdan que en Génesis 1:26 Jehová dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen
y conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado así, pero el hombre perdió eso en el capítulo 3. Entonces, a partir de ahí el Señor empieza a trabajar, a restaurar esa imagen. Cuando leemos el capítulo 4 de Efesios, que es donde están los 5 sentidos, usted se da cuenta que ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la imagen, porque esa imagen se perdió en Génesis 3, ¿ya? Entonces, la iglesia concluirá este trabajo. Cuando la iglesia sea levantada, es porque los salvos han alcanzado la imagen del Dios santo que se perdió en el Edén, ¿ya? Entonces viene el juicio de la dispensación de la gracia, que es la gran tribulación, y el milenio es día de descanso. El milenio termina y acto seguido se da el juicio final o el juicio del trono blanco. Y Apocalipsis 21 y 22 ya es eternidad. O sea que ahí el tiempo ya no existe, ¿ya? Para que lo pudiéramos llamar dispensación, tendría que existir el tiempo, y el tiempo a partir de Apocalipsis 21 para allá no existe. Así que si usted tiene un Rolex por ahí, tiene un reloj fino, vaya donándolo para ProTemplo, porque de Apocalipsis 21 para allá no lo necesita. A ver. Ya, Bueno, y hermano, le puedo hacer la siguiente pregunta, qué pena. sí, señora, tranquila. Bueno, es que en estos momentos, bueno, se supone que el pueblo judío se va a dar cuenta que es el anticristo, pues cuando se siente en el trono de David, pues se encuentra que es idolatría, y pues esto es uno de los principios que está en contra de esto. Se podría decir que cuando ya, digamos, esté predicando en el tiempo de la tribulación para los judíos, o sea, ¿a qué hago referencia? Se podría decir que en estos momentos ellos estén como en un tiempo de ley, y que en el momento en que la iglesia sea recogida, ellos tendrían como un tiempo de gracia. Sí, tu pregunta es muy interesante. Ellos en este momento están en una cosa que Pablo llama en la carta a los romanos, en un endurecimiento. O sea, ellos entraron en un endurecimiento, dice Pablo, en parte. Ese endurecimiento les va a durar hasta que la iglesia sea levantada. Viene el proceso de la gran tribulación, capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 3, viene la selección de los 144,000, que son los que van a evangelizar el Israel de la época y les van a predicar este evangelio, el evangelio del reino. Capítulo 12, ustedes ven que Israel está embarazado y da a luz un hijo varón. Ese hijo varón es Cristo. Cuando dice dan a luz un hijo varón, es que aceptan a Jesucristo como su Salvador, a razón de la predicación de los 144,000, ¿ya? Y lo que tú mencionas ya en el capítulo 13, que es donde aparece el anticristo y el falso profeta, es donde ellos se dan cuenta que fueron engañados. ¿Por qué? Porque el falso profeta que está en el 13:11 sale pidiendo que se haga imagen y que se haga adoración del anticristo. Ahí se le abren los ojos a ellos. Ellos ya acabaron de concebir que el que ellos mataron hace 2000 años era el Mesías. Y se les da esta revelación de que este señor ahora está pidiendo imagen. Entonces se les aclaran todos los sentidos y entonces se niegan a hacerle adoración al anticristo, y ahí es donde Israel prácticamente, físicamente, tiene que entregar la vida, porque ellos se niegan a adorar imágenes, y entonces ahí es donde pues prácticamente Israel, una gran parte de Israel va a ser asesinado, físicamente hablando va a ser asesinado, a razón de que ellos se niegan la adoración al anticristo. Hermano Rodri, me hacen una pregunta aquí por el WhatsApp, que si veremos alguna manifestación del anticristo. Pero, ¿me escuchó, hermano? Sí, pero ¿a qué tiempo se referirá? Porque nosotros en este momento estamos montados en el sistema del anticristo hace rato. Hace mucho rato estamos montados en el sistema del anticristo. De pronto José me copia la idea cuando expliqué globalización y nuevo orden mundial. Nosotros hace rato estamos montados en el sistema del anticristo.
pero si se refiere específicamente a la persona, no, porque el anticristo como persona no puede manifestarse a menos que el Señor levante la iglesia, pero el sistema como tal sí está andando ya. Ah, bueno, hermano. Espere, aquí me están escribiendo otra. Con la primera. Hermano Rodrigo. Señora. Hermano, pregunta aquí otro hermano. Hermano, me alzan la mano, por favor, para que no hablemos todos al tiempo. Hay un hermano que nos pregunta sobre la pregunta, él me muestra la diapositiva de Génesis 1:11, solo existían gentiles. Génesis 12, ha hechos 1, gentiles y judíos. Hechos 2, Apocalipsis 21, gentiles, judíos y cristianos. Él pregunta, Dios le bendiga, hermano José. Mi hermano, ¿me puede ayudar con la primera pregunta, porfa? Luego, ¿no era primero judíos que gentiles? O sea, él pregunta que si eran judíos primeros, que por qué usted explicó que solo existían gentiles y no judíos. Esa es la pregunta, hermano. Los gentiles, los judíos, se dan a partir de que Dios llama a Abraham. A partir de ahí, entonces ya se da por sentado una nación, que inicialmente pues se le conocían como los hebreos. Hasta Abraham. Abraham es el que da inicio a la nación a través de Isaac, a través de Jacob. ¿Ya? Entonces, eso es Génesis 12. Por eso decimos, de Génesis 1 hasta el 11, no estaba esa identidad porque Dios no había llamado a Abraham. Abraham recibe el llamado hasta el capítulo 12. ¿Ya? Incluso porque uno toma a Abraham como el padre de Israel. Pero si realmente fuéramos todavía más justos, tendríamos que venirnos hasta el momento en que Dios le cambia el nombre a Jacob, que le cambia el nombre de Jacob por Israel. Pero como en Abraham es que se da la promesa, entonces por eso se toma desde el capítulo 12. Ok. Hermano, otra pregunta que hacen acá. De la visión de Mateo 24, que si los cristianos podemos estar pendientes de señales para el recogimiento de la iglesia como tal, que si Mateo 24 da señales del recogimiento de la iglesia como tal. No, el recogimiento de la iglesia, Jesús lo dijo claramente, no hay señales, no hay ni una sola señal con respecto al levantamiento de la iglesia. Todas las señales que hay son con respecto a la segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si las señales que hay son con respecto a la segunda venida y se están cumpliendo todas y prácticamente no quedan ya para cumplirse, eso indica que el levantamiento de la iglesia está muy próximo. Pero el levantamiento de la iglesia no tiene señales porque Jesús dijo, la hora ni el día nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, para la iglesia no hay señales. Por eso tenemos que estar preparados las 24 horas del día, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. La hermana Marjorie quiere hacer otra pregunta. Adelante, chica. Hermano, es que yo tengo entendido que son los 144,002, que son los dos testigos que van a ver. Y quisiera preguntarle al hermano Rodrigo Muñoz que si nos podría aclarar, digamos, esto en el sentido de que se supone que son personas que no vieron muerte. ¿Cabe la posibilidad que esto sea ni Elías y Enoc? Hija, pregunta sin respuesta porque ese tema no lo hemos tratado. Las reglas son que los temas que toquemos, porque si no nos volvemos... La regla de este seminario es el tema visto, preguntamos del tema visto. ¿Alguien más? Que nos quedan 6 minutos porque nuestro pastor se tiene que ir. Así que si alguien tiene una pregunta, yo creo que nos quedan los últimos 5 minutos y nos despedimos de nuestro hermano Rodrigo. No sé si alguien más tenga una pregunta sobre lo que él enseñó. Amén. Recuerden que esas son las reglas del seminario. Amén. ¿Alguien más? Alejandra quiere preguntar algo. ¿Cuál Alejandra? Sara. Ah, pero ¿por qué no hablas, chiquis? Habilita el micrófono, Alejita. Que como así que que estamos montados en el sistema del anticristo. Ahí está, hermano Rodri, este adolescente.
Sí, si alguno de ustedes tiene tarjeta de crédito, eso es sistema del anticristo. Bueno, yo no, gracias. ¿Cómo se llaman? Los tratados de libre comercio, sistema del anticristo. La dolarización de los países, sistema del anticristo. El que los países estén trasladando las embajadas a Jerusalén, también del anticristo. O sea, todo lo que está hoy funcionando es ya la globalización metiendo al mundo en una aldea pequeña. O sea, se dan cuenta que el mundo es pequeñito. Las redes sociales, eso que usted usa tanto, el WhatsApp, el Face, el Instagram, todo eso es sistema del anticristo. Entonces, ¿cuándo podía usted hablar con gente del otro lado del mundo inmediatamente y verlo como si lo tuviera a media cuadra? Eso no se había dado. Eso es sistema del anticristo. Entonces, estamos ya dentro del sistema del anticristo, de tal manera que cuando el anticristo aparezca, a él le quede supremamente fácil conquistar al mundo entero en 3 años y medio para que todos estén del lado de él. Entonces, hace rato estamos en el sistema del anticristo. Desde que apareció el código de barras, no sé si ustedes saben qué es el código de barras. El código de barras edifica e identifica el código del producto, identifica el código de la empresa que lo fabrica, identifica el país donde se fabrica. Entonces, eso, un producto que está en el otro lado del mundo, allá con el código de barras, cuando usted lo pasa por aquí, por la maquinita que le ponen el precio, ahí están identificando todo eso. Eso es sistema del anticristo. Usted en el código de barras de la cédula ya le está dando la identidad completa, dónde vives, quién es, qué hace, los gustos que tiene, cuántas cuentas tiene, la plata que tiene en el banco. Eso es sistema del anticristo. Amén. Última pregunta, hermano, y nos vamos porque quedan 3 minutos. Preguntan que si lo que dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros están preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿es para la iglesia o para Israel? Para Israel. Para Israel. O sea que esa es la segunda venida. No Sí, para... sí. Bueno, hermanos, yo creo que debemos darle las gracias al Señor, a nuestro hermano Rodrigo, porque nos hemos edificado grandemente. Algunos han reforzado conocimientos. Otros no sabían ni dónde estaban parados. Amén, porque así pasa. Sí, mira, el hermano Alonso se ríe. Es que aquí somos sinceros. Amén. Y tenemos que reconocer que lo que sabemos, sabemos y lo que no, estamos aprendiendo. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente 7 p.m. con nuestro hermano Rodrigo Muñoz. Vamos a orar para darle gracias al hermano. Ore por él, que Dios lo siga bendiciendo, ayudando, hermano, porque esto es grande.